Doncs benvinguts, benvingudes, bienvenidos y bienvenidas. Será la noche, la mañana o la tarde cuando conectes con nosotros y tenemos un programa nuevo, fresco, y es Atrévete a ser tú. Y tenemos aquí a la compañera Mari. Buenas. Buenas, Seba. Explícame un poquito porque yo creo que es un programa que la gente dirá, ¿y esto? ¿De qué se trata? ¿De qué temas se van a tocar? Bueno, este programa Atrévete a ser tú, pues es un programa para eso, ¿no? Para que os atreváis a ser vosotros mismos, ¿no? ¿Y qué necesitamos para ser nosotros mismos, ¿no? ¿Qué herramientas? Sobre todo mucho hablaremos también de gestión emocional y todo este proceso, ¿no? Que necesitamos realmente para poder ser nosotros mismos y atrevernos a ser nosotros, ¿no? Para que te atrevas a ser tú. Atrévete a ser tú, y lo vamos a repetir mucho en el programa, ¿no? Hay momentos en la vida que te bloqueas, ¿no? Que no sabes dónde llegar, o cómo hacer, o cómo seguir, ¿no? Perdonaros que hace muchísima calor y estamos en plató y aunque haya un poquito de aire se nota todavía la calor. Estamos en hora de calor. Pero es un momento de que tú tienes que tomar decisiones. Hay personas que también hay formas, ¿no? o medidas, ¿no? Que puedes hacer, pero a veces te bloqueas, la mente se bloquea. El motivo es una situación que te se escapa de las manos, ¿no? Sí, eso nos pasa mucho, ¿no? Y pues a lo largo de la vida nos va a pasar. No es algo que tenemos también que ser conscientes de que estas cosas pasan, un poco normalizarlo, entre comillas, ¿no? Pero para eso, ¿no? Para saber qué nos puede pasar y también, ¿no? Pues coger herramientas, ¿no? Aprender pues de gente, de personas que a lo mejor ya hayan pasado por un proceso así, que te pueden realmente dar las herramientas y ayudar de una forma real, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que se van diciendo pero a lo mejor no las han vivido y es algo que es irreal, ¿no? Que sí que es verdad que puede pasar, pero realmente cuando te encuentras una persona que ha pasado por algo que tú estás pasando, realmente es cuando te pueden ayudar, ¿no? De verdad, y es importante sobre todo, pues, el Atreverte a ser tú, ¿no? Es también un programa donde vamos a trabajar mucho pues, el autoconocimiento, el conocernos, porque si tú no te conoces no puedes tampoco sacar esas herramientas que en estos momentos necesitamos, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de autoconocimiento, de autoestima también, de autenticidad sobre todo, y normalizar en los momentos estos así, ¿no? A lo mejor de una crisis fuerte, porque al igual a veces nos podemos sentir muy vulnerables y no somos capaces, ¿no? De pedir ayuda o de realmente cómo afrontar, ¿no? Cómo coger esta situación, porque seguramente es una situación nueva que nunca has vivido, entonces es normal que no sepas cómo gestionarlo, ¿no? Y por eso, ¿no? También el hacer este programa, ¿no? De Atreverte a ser tú, Exacto. Para realmente que cada persona conecte con ella misma y encuentre su propia capacidad, sus propias herramientas que todo el mundo tiene la capacidad de poder encontrar. Estamos hablando de esa cura milagrosa, no, es de esa situación que en un momento determinado pues te bloquea. Y simplemente te bloquea cuando estás nervioso o nerviosa. El día a día también bloquea, ¿eh? Sí. Cuando te solapan, y a nosotros nos pasa mucho cuando tenemos aquí muchas entrevistas y cosas de prensa, y a veces se solapan las cosas y quieres llegar a todo y a todo no puedes llegar a veces. Sí. Y llegas un poco tarde a los sitios, ¿no? Y eso te hace producirte ese estrés, ¿no? Ese estrés de nervios, ¿no? Sí. Pero hay una fórmula para eso, para que no estés estresado o estresada, ¿no? Sí, aquí tendría mucho que ver la gestión emocional, ¿no? De ese suceso, por ejemplo, como hemos hablado, ¿no? A lo mejor tener mucho trabajo, no llegar a tiempo a los sitios o no saber medir tampoco, ¿no? O cómo gestionar esa situación en ese momento, ¿no? Y realmente a lo mejor cuando has podido pues, depender a lo mejor con otra persona o de otra situación, ¿no? Que no depende tampoco solo de ti. Entonces es muy importante la gestión emocional, ¿no? El saber identificar cómo te estás sintiendo en ese momento. Y también hay algo muy importante, es el no juicio, ¿no? El no juzgar quizás la situación cuando está pasando. Y en ese momento es como normalizar. Yo voy a hablar mucho para normalizar, porque luego cuando normalizamos una cosa no es que pasemos, no, esto paso, no, es simplemente normalizar y darte cuenta de que es normal, que puede pasar, que un día se colapsen entrevistas, que un día pueda hacer una ola de calor y por lo que sea el micro no funciona, la cámara, que también se calienta y a veces puede pasar, ¿no? Que la cámara a lo mejor crees que has podido grabar y no está grabando, también puede pasar. Ha pasado. También pasa, ¿no? Entonces es algo como cuando no hay juicio de estas situaciones es más fácil, ¿no? También, y sobre todo gestión emocional, ¿no? Cuando tú aprendes gestión emocional, en estas situaciones puedes tener más capacidad de poder gestionarlo mejor, ¿no?
Y claro, y esto es un trabajo, ¿no? La gestión emocional no se aprende de un día a otro como la tabla multiplicar, ni mucho menos. Es algo que cada situación es diferente, cada situación te pasa en momentos diferentes, tú no eres la misma persona. Habrá momentos en que sí que puedas, a lo mejor un momento te pasa una cosa y la puedes gestionar súper bien, y en otro momento te puede pasar la misma situación y estás tan bloqueado que no sabes ni reaccionar, ¿no? Y eso también es normal, o sea, eso depende del cuerpo. Depende del cuerpo también, depende mucho de cómo estés tú también, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental también. Influye mucho también a nivel mental, ¿no? Cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú te conoces a ti mismo. Y también un poco, siempre digo, meter coña, ¿no? También a la situación. Es decir, ¿no? Si en un momento ánimo se te desborda algo, métele chiste, métele, ostras, un poco de broma. También ayuda pues, a que ese bloque a bajar un poco esa tensión, ¿no? Aunque luego pueda volver a subir, pero sin embargo es un momento en que ese respiro que te puede dar en ese momento de que te ayuda, ¿no? Te ayuda a... Vamos a empezar con una herramienta que podamos dar a los usuarios que nos están viendo en este primer programa piloto. Sí, la primera es la respiración. La respiración. Yo creo que es la clave, ¿no? Primero, mucha gente no sabe cómo respira, ¿no? Entonces le dices, ¿sabes cómo estás respirando? Pues no, pues respira y al igual. La respiración se te puede quedar aquí arriba, pero realmente la respiración tiene que venir de abajo, del diafragma, para que realmente todo el flujo sanguíneo y todo vaya funcionando bien. Y aquí es muy importante en el momento de bloqueo. Puede ser que te caigas al net, que no estés respirando y no eres consciente que no estás respirando. O que estés respirando muy rápido. Me estás hablando de respirar desde el estómago. Claro, es como cuando tú coges aire, ¿no? Si tienes que coger un aire... Cuando alguien tiene ansiedad, normalmente la respiración se queda arriba, no suele bajar. Si tú ves a un bebé durmiendo, lo vas a ver que es la barriga la que le va respirando, porque no tiene problemas. Los problemas de comer, pues llorará y tendrá problemas, ¿no? Pero en el momento que está bien, solo respira de barriga. Entonces, según vamos creciendo, se nos olvida. Entonces, esa, pues ya entra más la parte mental, y entonces ahí ya entra también eso, ¿no? En tu autoconocimiento, tu gestión emocional, tus vivencias que hayas podido vivir durante tu vida. Entonces aquí es importante respirar, acordarte de respirar. Es decir, momentos de situación de estrés, de que no se pase. Vale, respira un momento. Y en la respiración, sí, y aceptar un poco cómo está respirando. No querer controlarla tampoco, sino, pues voy rápida. Primero atenderla, cómo está, rápida, lenta, voy, entonces luego y así. Luego sí que hay herramientas, hay muchos ejercicios de respiración para poder ir pausando, a lo mejor coges aire unos segundos, sueltas en el doble de tiempo y luego vas jugando también con eso, ¿no? Pero es complicado. En el momento le hemos dado una herramienta, pero ¿y cómo se puede aplicar? Sí. Pero en un momento determinado tienes que hacer un paro. Sí, hay que hacer un paro para respirar, para atender tu respiración. ¿Sí, no? O sea, es como decir, sí, me está pasando esto. Sí, primero aceptar que te está pasando, el primer paso. Y me está pasando esto, estamos hablando de un estrés, hemos hablado de un perfil de persona, pero podemos hablar o dirigirnos a otros perfiles de personas, como es una madre de casa con los niños, con todo lo que es, comporta, ¿no? Una situación de que, bueno, tiene que llevar una casa, tiene que llevar unos críos, está trabajando esa persona, digo, y también aparte de él también, ¿no? Está estresado, tiene un trabajo que te absorbe, también tiene los críos, bueno. Sí, situaciones. Son situaciones que tú dices, bueno, ¿y cómo abarco, no? O cómo... Es un poco atender, yo creo que está mucho en la escucha y en atender la situación, ¿no? Y es importante atenderte a ti primero para luego poder atender a todos los demás. No, porque a veces sí que es verdad que queremos atender a todos, pero si tú no te estás atendiendo a ti, es muy difícil poder gestionarte todo lo demás, ¿no? Pero si tú primero, lo que has dicho, ¿no? Darte cuenta. Primero nos damos cuenta qué situación estamos, cómo estamos respirando, en qué momento, qué situación te está haciendo que te desbordes. Y a partir de ahí es, vale, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y pueden pasar mis cosas, pueden pasar que podemos actuar de diferentes maneras. Te puedes poner histérica, gritar, te puedes marear incluso, te puedes caer al suelo, te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Te puedes quedar sin reaccionar, sin saber qué hacer, o te puedes quedar, no sé, hasta en blanco, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? El primero conocerte para poder conocer también la situación, ¿no? O sea, ¿esto cómo lo puedo afrontar? Ahora, ¿no? Que ahora no puedes, vale, pues busco ayuda, ¿no? También es importante, ¿no? Saber aprender a buscar ayuda, a pedir ayuda. Exacto. En situaciones que te desbordan, ¿no? Que tú no sabes hasta que está pasando. También es el perfil más profesional de ese psicólogo o psicóloga, ¿no? Total. Si hiciera falta algo que también que también es importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y yo siempre digo que pedir ayuda es de valientes, o sea, siempre lo digo.
y creo que todo el mundo necesita ayuda en algún momento de su vida. Hemos dado la primera herramienta, vamos a dar la segunda. La segunda y ahí es más conocer la gestión emocional. Aquí yo creo que es conocer más las emociones, un poco el funcionamiento, el autoconocimiento como tú como persona, cómo eres, cómo te comportas, qué te gusta, qué no te gusta, qué soportas, qué no. Y aprender a conocer cómo crees, también cómo piensas. O sea, el pensamiento yo creo que es muy importante también, es algo súper importante el darte cuenta cómo piensas, cómo estás pensando, cómo has pensado antes, cómo piensas, o cómo quieres también pensar a partir de ahora. No es importante también, yo creo que en el pensamiento está también, y sobre todo, pensamos mucho. Ese pensamiento es algo que está todo el día rum rum. Y entonces ahí siempre la clave es buscar la creencia, ¿no? ¿Qué creencia es la que te está a lo mejor bloqueando, ¿no? O qué creencia... Igual una situación te desborda, pero porque tú crees que te desborda, porque en ese momento te ves incapacitada de, no tengo solución, no tengo herramientas, no te ves capaz. Y realmente no es así, es que en ese momento tu creencia es, con esto no puedo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una de las claves, ¿no? El aprender a identificar cómo crees, cómo piensas y cómo sientes, ¿no? Porque todo eso influye luego en tu comportamiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que esto no lo sé hacer o esto no sé cómo... bueno, pues arreglarlo, o la situación que está padeciendo en ese momento puntual, no sabe reaccionar. Sí. Es ahí cuando tenemos que coger la primera y la segunda herramienta. Sí, ahí cuando sabes reaccionar, primero, bueno, no sabía reaccionar. No juzgarte a ti, no atacarte, porque a veces cuando no sabes reaccionar, todavía luego te machacas tú más, es que soy tonta, que no sé qué, el diálogo interno, vamos a ir ahí. Ahora vamos con el diálogo. Vale, porque el diálogo interno es el que te está también torturando, ¿no? Torturando o te ayuda o al contrario, ¿no? Al final, a lo mejor en momentos de situación, a mí me ha pasado momentos que no sabía reaccionar, luego así, ¿cómo no has reaccionado? ¿Cómo te has quedado? Pero ahí he tenido que hacer un trabajo de investigación y darme cuenta qué estaba pasando en mi cuerpo, cómo yo iba pensando. Entonces ahí realmente es cuando sale, ¿no? Tu forma también de ser, y tienes que aceptar, atreverte a aceptar cómo eres en este momento. Y si hay cosas que no te gustan de ti, pues ¿qué tengo que hacer para poder mejorarlas a partir de ahora? Hemos dado la segunda herramienta, vamos a la tercera herramienta que acabo de decir ahora mismo. Sí, es tu diálogo interno. Tu diálogo interno. ¿Cómo haremos para que ese diálogo interno no vaya contra ti? Simplemente pues muestres cuando estás viendo pues, esa película pasar, ¿no? Y luego los ves desde fuera y dices, bueno, pues esto se podría mejorar aquí, o no se podría mejorar aquí, o esto aquí puede llegar, o aquí se podría haber llegado más intensamente o menos intensamente. Ese diálogo interno, sí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo trabajamos el cuerpo? Sí, el diálogo interno, primero darte cuenta de tu diálogo interno, porque a veces no nos paramos a escucharlo y entonces está como... Ese yo que sale automático, claro. Y a mí me gusta poner un nombre, ¿no? Si tú le pones un nombre a ese diálogo interno, pues cuando te sale, te puedes decir que se calle. Entonces es una manera de poder frenarlo un poco. Decir, ¡ay, gracias por venir!, ¿no? Ya estás aquí otra vez dando por culillo, ¿no? O ¿qué quieres? Va, ¿qué quieres ahora? Entonces jugar con la creencia también, ¿no? Eso te ayuda. Hostia, ¿tú crees esto? Pues yo no, ¿no? Es como un juego, una negociación ahí entre ese diálogo interno también. Y luego cambiarlo, ¿no? Para cambiarlo hay que hacer un trabajo potente, interno, ¿no? De creencias, de pensamientos, de acciones también, porque al final si tú crees mucho, piensas, sientes que no metes la acción en el cuerpo, que al final es cuando realmente pasa el cambio, ¿no? Cuando metes el cuerpo, lo metes todo, ¿no? Difícil, porque es difícil, no es fácil. Es difícil eso. Es un trabajo cañero, potente, pero es muy bonito cuando se consigue. Entonces, es eso, ¿no? Tener ejemplos también de gente que lo ha conseguido, y si se ha conseguido, yo también podré, ¿no? No es fácil, no voy a decir esto lo haces en 0, y no, porque es algo, un camino largo, puede ir más rápido, puede ir más lento, habrá momentos, diálogos internos que lo podrás cambiar más rápido, otros que te va a costar más, pero si realmente estás en el camino, ya sabes que estás en el camino de poder cambiar, de poder darte cuenta de tu diálogo interno también, acogerlo, ¿no? Es decir, un poco acogerlo con amor, vale, esto está aquí machacando, pues, y cambiarlo. Es hacer como cambiarlo, ¿no? Todo lo contrario. O sea, si te dice una cosa negativa, tú todo lo contrario, que es el opuesto, irte a ese opuesto, ¿no? Y intentar cambiar... esa voz de voz que a veces sí. Todo el mundo tenemos. Sí, sí, total. Todo el mundo tenemos. Y a veces traiciona esa voz de voz, ¿no? De autoculparse por las situaciones, ¿no? También otra cosa es descubrir de quién es esa voz. Si realmente es tuya o de tu madre, de tu padre, de un profe, de algún vecino, de alguien que tú creías que te ha hecho algo que te ha dolido y ostras, ¿cómo ha hecho esto? Que esas son las que más nos afectan, ¿no? Las personas que queremos dicen algo negativo o que a nosotros.
puede ser negativo, pues es como nos duele más, es más difícil, se te queda como más integrado, ¿no? Porque si alguien que te dice algo, como tú eres tonto, ¿vale? No sé qué, se te puede quedar, ¿no? Sí, hay personas que te importa más. Sí, y otras que no, ¿no? Y hay otras que les da igual, ¿no? Pero está bien, ¿no? Pero es encontrar esa forma de poder darle la vuelta, ¿no? Y decirle a esa voz, no, esto es mentira, yo no soy eso, yo soy esto, ¿no? O también ponerte como una barrera. Como una barrera, ¿no? Como una visión. Barrera tampoco, entonces la estamos rechazando y tampoco... No, pero una barrera de esa voz en off negativa, que a veces... Sí, eso sí. Autocrítica, sí. A veces autodestructiva con la persona. Sí, sí. ¿No? Sí, ponerte como un ¿no? Que rebote y... Que sí, que está pasando, que a lo mejor pues, has errado en un momento determinado en una situación, porque todo el mundo puede errar, pero de errar a que te autoculpes continuamente, llega un momento de decir, bueno, es que todo el mundo tienes el libre albedrío, ¿no? De hacer cosas bien y cosas mal en la vida. Sí. Creo, ¿eh? No lo sé, ¿no? Sí. No, y tanto, pero en esos momentos es también la culpa también viene mucho por muchas cosas del pasado también, ¿no? La culpa es como, sí, la culpa es algo que nos han enseñado a ser culpables. Y realmente eso yo creo que procede mucho no sé, de la religión también, ¿no? Muchas veces en la parroquia era por tu culpa, yo de pequeña iba, claro, por tu culpa era culpable de que soy, ¿no? De niña dices de que soy yo culpable, ¿no? Y al final esa culpa yo creo que es algo que nos viene mucho de generaciones pasadas. Tenemos que ser conscientes de la culpa, ¿no? Y al final la culpa muchas veces se quita con el perdón. Al final perdonándose a uno mismo también, perdonando al otro también, o la situación, ¿no? Porque no son personas, son situación, o al perdonarte, usted no sabe reaccionar aquí. ¿No? También el perdón es importante y también saber reconocer nuestros errores, saber pedir disculpas también si en algún momento hemos errado y somos conscientes que hemos errado. Han dicho una fórmula muy buena, saber pedir disculpas en un momento determinado. Sí. No eres ni peor ni mejor persona, simplemente reaccionas a un hecho o un acto. Total. Y entonces no es fácil, ¿eh? Muy poca gente sabe pedir disculpas y realmente es eso, ¿no? Cuando tú pides disculpas, creo que la culpa al final se suaviza más, ¿no? Luego la otra persona quiere perdonar, ¿no? Ahí ya, pero también es eso, ¿no? Ser también consciente de tu parte, ¿no? De que hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti y hay cosas pues que son situaciones que se pueden desbordar, pero que si tú te atreves a ser tú, realmente te vas a atrever pues a eso, a pedir disculpas cuando tengas que pedir, a reconocer, hostia, pues me siento culpable. Y luego otra cosa de las emociones, ¿no? Todas hemos dicho 3 herramientas, ya vamos con una cuarta. Vamos enfiladas. Vamos enfiladas aquí. No, entonces, claro, las emociones también es importante ser conscientes que estás sintiendo para poder identificarlas, ¿no? Y, por ejemplo, si tú a lo mejor te puedes sentir culpable, pero no sabes que estás sintiendo culpable, pero tu cuerpo a lo mejor pues, puede estar somatizando, reacciona, o tu carácter, dices, ¿qué le pasa a la mujer hoy, no? O ¿qué le he hecho? ¿No? A lo mejor le dices a alguna persona y se ofende muchísimo y tú dices, sí, para mí no ha sido ofensivo, pero para otra persona, según su vivencia, según su situación en ese momento, en la hora, la situación que esté pasando le puede afectar de una manera más negativa. Entonces esa empatía también, ¿no? Con la otra persona. Empatía contigo también primero. Es complicado esto, ¿eh? Sí, pero hay que tener un poco de empatía contigo, por eso es importante hacer tú y conocerte, ¿no? Conocer bien tus emociones, porque si tú te conoces a ti es más fácil poder escuchar a otra persona. Vamos a dejar este tema aquí. Es el primer programa piloto, creo que hay muchas dudas. Sí. Atrás de YouTube hemos dado 4 herramientas, estábamos entrando en una 5ª herramienta, y es escuchar a ti mismo, esa voz de dentro. Vamos a dejar este primer capítulo y nos vemos en el siguiente, que hablaremos de esa voz en off, ¿te parece? Me parece, perfecto. ¿Sí?